bienvenidos a la casa de Dios. Qué lindo es estar todos juntos, ¿verdad que sí? Adorar juntos. De verdad yo siento que la atmósfera se carga cuando cada uno de nosotros unimos nuestra fe. Es riquísimo porque Dios de verdad se mueve en comunidad. No solo en nuestro momento personal, Dios se está moviendo y está haciendo, sino cuando todos nos reunimos, Dios ahí se hace presente. Dios está en este lugar. Qué lindo, qué hermoso que Él puede hacer grandes cosas en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si usted tuvo un mal día o una mala semana, yo estoy segura que el Señor hoy le va a defender. Y hoy usted va a salir con victoria en su corazón. Ahora mientras adorábamos, lo que sentía es que el Señor nos va a defender de los enemigos de nuestro corazón. Esos enemigos que han venido en contra de nuestro corazón, en contra de nuestra fe, Dios los va a vencer, Dios los va a echar fuera en el nombre de Jesús y vas a poder ver la victoria en tu vida, la que ya hay sobre tu vida porque Jesús obtuvo la victoria por nosotros, amén. Pero aún así, aunque Jesús ya ganó la victoria por cada uno de nosotros, nos encontramos siempre en una guerra espiritual, en una lucha espiritual. Es parte de nuestra vida cristiana. A veces nosotros cuando nos dicen, sí, ¿verdad? Busquemos al Salvador, busquemos a Jesús, entreguemos nuestra vida y hay muchas cosas que cambian y es lindísimo, pero también empezamos a tener una batalla espiritual fuerte. Y es parte de que cada uno de nosotros debe tomar la armadura, que es lo que estamos estudiando en esta miniserie. Hoy termina, lo empezamos la semana pasada, cómo necesitamos aprender a luchar espiritualmente, guerrear espiritualmente. Ahora, algo que he visto es que cuando el enemigo toca o ataca un área en tu vida por primera vez, obviamente eso nos saca de base. Muchas veces más bien es súper desastroso, es difícil, uno se pregunta, ¿con qué me como esto? ¿Y esto cómo se lucha? ¿Qué tengo que hacer? Esa primera vez el enemigo quiere atacar y hacer estragos con nosotros. Gracias a Dios que podemos apoyarnos en una iglesia, podemos apoyarnos con pastores, podemos apoyarnos en su palabra. Sabemos que en el momento que adoramos estamos guerreando y peleando en medio de nuestra adoración y también en oración y con la palabra de Dios. Pero en otros momentos también lo que sucede es que el enemigo ya viene una segunda, una tercera, cuarta, etcétera vez, atacar en la misma área. Y la idea es que en el momento en que venga esa segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ya usted sepa qué hacer. En la primera, yo entiendo que puede ser muy desastroso. A veces hasta en la segunda. Y tenemos que tener mucha compasión con nosotros mismos en medio de esas luchas, porque si no, entonces empezamos a pensar muy mal de nosotros, cuando en realidad Dios nos ha dado un lugar de hijos de Dios y tenemos que entender que ese es nuestro lugar. Somos hijos e hijas de Dios, del Rey de Reyes, de Señor de Señores, de un nombre que está sobre todo nombre. Pero cuando esa lucha vuelve otra vez, ya usted va a saber cómo enfrentarla. Por medio del Espíritu Santo, puesta la armadura de Dios, la armadura con la que ya Jesús ganó la batalla, con la que ya Jesús ganó la victoria, pero que Él nos está capacitando y entrenando para que cuando venga un ataque del enemigo, entonces ya ahí nosotros sepamos qué hacer. Vamos a salir con nuestra armadura puesta, amén. ¿Sacaron su armadura? Sí, ¿se la trajeron hoy? Sí, excelente, muy bien. Acompáñenme a Efesios, vamos a volver a leer Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice el apóstol Pablo, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Diga conmigo, toda la armadura. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Vuelve a ver la persona que está a su lado. No luche contra la persona. A veces esas personas que están a nuestro lado nos sacan un poquito de quicio, ¿verdad? No diga que sí, no se ría tampoco, disimule. Todos sabemos que es una realidad, nos sacamos de quicio los unos a los otros a veces. Pero ahí es donde tenemos que entender, nuestra lucha no es contra la persona que amo. Nuestra lucha no es contra las personas que Dios ha puesto en mi vida, sino lo que quiere moverse para pagar el propósito de Dios en esa relación.
Tenemos que ser entendidos de las cosas espirituales. Por eso Pablo lo decía, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, diga conmigo día malo. ¿Han tenido días malos? Se los pregunté la vez pasada. Tenemos días malos. Aquí tenemos que tener la armadura puesta. Puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, de hecho todavía lo hacemos, pero les enseñamos a alistar el bulto la noche anterior. Entonces les decíamos, tienen que alistar el bulto, el uniforme y todo. Cuando iban a clases el día siguiente, tenían que tener todo listo porque papás, mamás, ustedes saben las carreras que tenemos todas las mañanas, ¿verdad que sí? Solo a mí me pasa y a la hermana, nada más. Qué dichosos, qué dichosos. Tenemos que correr y a veces es ¿verdad? Bueno, ya ustedes saben, póngale que aquí, que el baño no se ha bañado todavía, ya nos tenemos que ir a la hora. Bueno, ya ustedes saben todo eso. Hasta los hijos sabemos lo que es todo eso, también en su momento lo vivimos. Entonces nosotros les decíamos, si les decimos hasta ahora, acuérdense el bulto, el uniforme, etcétera, etcétera. Pues listo, se van los chiquillos, mi esposo los va a dejar a la escuela y en algunos momentos iba yo caminando por la casa, la cartuchera, la calculadora y tenía examen de matemática. A veces se nos olvidan cosas. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios. Pónganse toda la armadura de Dios. Preparen su bulto espiritual. No olviden todas las partes de esta armadura que es importante que nos podamos poner, porque si no, no vamos a poder permanecer firmes, mantenernos firmes, fortalecernos en el Señor. Qué bueno cuando como hermanos nos fortalecemos los unos a los otros, nos animamos, oramos los unos por los otros. Es parte de lo lindo de ser una comunidad, de ser una iglesia. Pero también cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos que ponernos esa armadura de Dios para poder permanecer firmes cuando venga el día malo, cuando el enemigo quiera venir a acechar o cuando el enemigo quiera venir a atacar o cuando tenemos alguna prueba y alguna situación dura y difícil, poder mantenernos firmes en el Señor. Por eso es que la guerra espiritual es el conflicto acerca de quiénes somos, qué creemos y cómo vivimos. Y esa fortaleza es necesaria tenerla en nuestra vida. La vez pasada estudiamos 3 piezas de esta armadura y vamos a estudiar las otras 3. Las 3 que estudiamos la vez pasada era el cinturón de la verdad, que es para que nosotros vivamos en el convencimiento del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el enemigo quiere venir a hacer es convencernos de la mentira. Y muchas veces la disfraza de verdad. Entonces tergiversa la verdad y empezamos a creer, mira, si eso tiene sentido. Nunca lo había pensado de esa manera. Y hay momentos en que sí tenemos que pensar las cosas de manera diferente y tener diferentes perspectivas de lo que hemos tenido siempre, pero muchas veces el enemigo va a venir así. Va a querer tergiversar la verdad, va a disfrazar la mentira de verdad. Por eso es importante ponernos el cinturón de la verdad y no caminar en oscuridad, porque estos poderes caídos se alimentan de aquello que queremos esconder. Y por eso es importante, entonces, cuando tengo el cinturón de la verdad, vengo y busco a Dios en mis oscuridades, en aquellas cosas, que sé que tengo que ponerme a cuentas con Él, en aquellas cosas en las que he caído, me pongo el cinturón de la verdad y vengo al Señor. El Señor no te va a juzgar, el Señor sabe que somos humanos, que somos pecadores, que por eso Él tuvo que morir en una cruz. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser limpios de ese pecado. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento continuo delante de Dios. Una vida de confesión delante de Dios. Y en otros momentos, dependiendo de la situación, confesión junto con otros hermanos.
y poder hacer que entonces tengamos libertad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay verdad. Porque la verdad está trabajando en nuestra vida. Otra de las prendas de esta armadura es la coraza de justicia, que es la que servía para protegernos en los órganos vitales, nos protege en nuestro corazón. ¿De qué? De la condenación. Porque yo he visto que de las cosas favoritas del enemigo es que quiere venir a condenar, quiere venir a acusar y quiere venir a echarte en cara cosas que pasaron hace 1000 años antes. ¿Les ha pasado? Y déjenme decirle algo. Usualmente no es que el enemigo viene y te dice al oído, hey, eso que hiciste. No, viene una persona. Viene una persona y te empieza a decir aquellas cosas para que te sientas condenado, te sientas acusado por algo de lo que ya Dios te perdonó. Pongámonos la coraza de justicia. La siguiente prenda es el calzado del Evangelio de la Paz, que les contaba la vez pasada, que muchas veces lo que la gente cree, o al menos también en esta versión sale así, es que debemos de proclamar el Evangelio, y eso me parece genial y es algo que todos tenemos que estar haciendo. Poder hablar del Señor, ser parte de la misión de Dios donde quiera que nos encontremos. Pero aquí cuando habla en la armadura de ponernos el calzado del Evangelio de la Paz, es vivir el Evangelio de la Paz. Poder vivir en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Poder vivir en paz con las demás personas por medio de Cristo Jesús también. Poder vivir en paz conmigo misma por medio de Cristo Jesús también. Esto solo se puede con Dios. Porque si no pasa uno agarrado con uno, con Dios, con los demás. Por eso tenemos que ponernos ese calzado que nos hace mantenernos firmes delante de Dios y delante de los demás. Ahí decía ponerse, que era una expresión civil para vestirse. Pero luego estas otras 3 prendas, el apóstol Pablo dice, tomen. Ya no es solo ponerse, ahora es tomen, que era una expresión militar que estaba describiendo las preparaciones para la batalla. Así que las otras 3 prendas las ando todos los días. Después de bañarme me las pongo. No, mejor cuando se baña también. Mejor andelas puestas, por favor. En todo momento, en todo tiempo. Y ya después, cuando uno sabe, uno empieza a discernir, después de su caminar espiritual con Dios, uno empieza a discernir los momentos que está siendo atacado por el enemigo. Uno sabe, ya uno entiende los patrones, ya uno está viendo la repetición de lo que el enemigo quiere venir a hacer en nuestra vida. Entonces ahí tomo estas otras partes. Voy a contarles cuáles son. La primera, el escudo de la fe. La función de este escudo era proteger al soldado de las flechas. Y en nuestro caso es protegernos de las flechas encendidas del enemigo. Estas flechas encendidas vienen a lo lejos. El enemigo no está cerca, está lejos. Pero entonces quiere venir y tirar sus flechas hacia cada uno de nosotros. Y el escudo de la fe lo que hace es que apaga las flechas que vienen encendidas. Nos protegen que esas flechas toquen nuestra vida, toquen nuestra espiritualidad, toquen nuestro corazón. Es bastante curioso porque estas flechas, ¿saben a dónde quieren ir directamente? Quieren venir a nuestras inseguridades. Quieren venir a nuestras heridas no resueltas. Y otras veces quieren venir a nuestras cicatrices para volver a abrir otra vez la herida. Y por eso, iglesia, entonces es importante que tomemos el escudo de la fe con el que podemos apagar las flechas encendidas del maligno. Y muchas veces las flechas vienen en forma de acciones de personas en tu contra. Y una de las cosas que el enemigo utiliza más como flecha encendida en nuestra vida son las ofensas. Nos tomamos tantas cosas personales y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta, me estoy tomando tantas cosas personales. Es el enemigo que está trayendo sus flechas y trae la ofensa. Llórala, llora la ofensa, claro que sí. Háblalo con alguien si lo necesitas. Lleva el proceso para poder sanar de esa ofensa que te hicieron, pero no permitas que pase más allá de ese escudo.
No permitas que llegue a la profundidad de tu corazón, porque si no esa ofensa se convierte en falta de perdón y en amargura, que al final lo que hace es contaminar tu fe. La amargura contamina la fe. El desánimo contamina la fe. Hay tantas flechas que el enemigo quiere traer por medio de ofensas. Pero entonces cuando ya somos entendidos y tenemos la armadura puesta y somos espirituales, tenemos la capacidad de darnos cuenta, hasta aquí con esa ofensa. Le pones un límite. A veces hay que poner límites a las personas, por supuesto que sí. Hay que dolerse, llorar, pero le pones un límite. Y no permites que vaya más allá de donde debería, porque tienes que usar el escudo de la fe. Hay personas que tal vez no es con ofensa que llegan, pero entonces llegan con humillación para tocar otras heridas en tu vida. Y entonces viene con humillación y vuelvo al mismo punto, llórelo si lo necesita, háblelo con alguien si lo necesita, póngalo delante de Dios, pero no permitas que llegue más profundo, porque la humillación se convierte en vergüenza y el Señor no te ha llamado a vivir en vergüenza. El enemigo quiere verte avergonzado, el enemigo quiere verte con la cabeza baja. Pero ahí entonces recuerdas la palabra de Dios y recuerdas lo que dice en Salmos: Él es mi gloria y Él es quien levanta mi cabeza. Vienen las humillaciones, pero Él levanta mi cabeza. Viene la crítica, pero Él levanta mi cabeza. Vienen los ataques del enemigo, pero yo sé que el Señor a mí me va a honrar. Dice la Biblia en Samuel que Dios honra a los que le honran. ¿Y usted sabe cuál es el significado de honra? El significado de honra es respeto, admiración. Cambie la palabra. Dios honra a los que le honran. Dios respeta a los que le respetan. Dios admira a los que le admiran. Yo no sé si a usted eso le causa algo, a mí sí, que Dios nos respete, que Dios nos admire por la forma en que le honramos, por la forma en que estamos cuidando nuestra fe, por la forma en que estamos cuidando nuestro corazón, manteniéndonos firmes con la armadura espiritual que Él nos ha dado. Ahí vas a tener el respeto y la admiración de Dios. Porque Él sabe lo que cuesta. Él supo lo que eso costó. En una cruz, en medio de las traiciones, en medio de las humillaciones, Él sabía que tenía que vencer con esa armadura bien puesta y que había un Padre que le estaba defendiendo de todos los enemigos que tenía a su alrededor. Iglesia, tienes un Padre que va a vencer a los enemigos que tienes alrededor. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola, Él va a estar contigo en cada paso que vayas a dar. Pero ponete la armadura, ponete ese escudo de la fe y no permitas a esa ofensa, a esa humillación ir más allá. La otra prenda es el casco de la salvación. Y el casco de la salvación tenía como función proteger la visión y la escucha de la persona. En otras palabras, el casco de la salvación nos ayuda a pensar, ver y escuchar como una persona salva. ¿Cuántos salvos hay aquí? Lo sabemos por la cruz de Jesús, lo sabemos por su sacrificio. El milagro más grande que hay en nuestra vida y que nadie nos puede quitar, ni el mismo enemigo, porque ya Jesús lo ganó por nosotros, es la vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos que cuidar. Dice Filipenses 2 que nuestra salvación se cuida con temor y con temblor. Pensemos como personas salvas, cuidemos nuestra salvación, cuidémonos de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero para eso necesitamos apoyarnos en este casco de la salvación que proviene del mismo Dios. Porque ¿sabe qué he visto? Que una de las cosas en las que el enemigo nos quiere atacar es en la forma en que vemos y escuchamos. Él quiere traer distorsión.
Él quiere que no veamos bien, que no escuchemos bien, que andemos como perdidos, como en un limbo, como si no supiéramos qué pasa. Ustedes conocen mi testimonio, lo he contado infinidad de veces. Pero cómo el enemigo, antes de conocer al Señor, a mí me tenía sumamente atada en un trastorno alimenticio, en tantas inseguridades, tantas situaciones que tenía en mi vida, raíces que necesitaba sanar, heridas que necesitaba sanar. Busqué todo lo que pude para poder salvarme a mí misma. Busqué libros, busqué dietas, hacía la dieta de la sopa de la lechuga, la dieta del astronauta, esa es medio bonita. Nada me funcionaba. Según yo, 3 horas al día iba a ir al gimnasio, lunes a domingo, usted me veía ahí, antes de conocer al Señor. Porque necesitaba algo. Había un vacío dentro de mí, había algo que tenía que sanar y no sabía cómo lo podía sanar. Estudié nutrición. Llevé una carrera entera viendo si podía salvarme a mí misma y por supuesto para ayudar a otras personas, pero soy sincera, en el momento lo que quería era ver cómo me podía salvar, ver cómo podía encontrar la libertad que mi alma necesitaba. Hasta que llegó mi verdadero Salvador. Y Jesús me salvó de los enemigos de mi corazón. Déjeme decirle algo. Qué bien y te felicito si estás yendo a terapia. Qué bien y te felicito si estás yendo donde un psicólogo o una psicóloga. Qué bien y te felicito si estás yendo donde un coach. Qué bien y te felicito si estás leyendo libros, si estás llevando toda una carrera al respecto. Te felicito. Yo creo que todas las herramientas nos ayudan y potencian lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no busques salvación en eso. Hay un solo Salvador que se llama Cristo Jesús. Porque a veces creemos, yo creo que el conocimiento es poder, como dicen por ahí, es cierto, es poderoso. Pero, diga conmigo, pero. Si ese conocimiento o esa información no te transforma, entonces lo que necesitas no es más información. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no necesitaba información. ¿Me ayuda? Sí. Necesitaba un Salvador. Necesitaba a alguien que tomara mi mano y me sacara de lo más profundo de donde estaba. Y esa es la capacidad que tiene nuestro Dios, iglesia. Y ese es el casco de salvación en nuestra vida. Pensemos como salvos. Cuando yo pienso en que tengo un Salvador, yo no pienso solamente en aquel Salvador que vino a mi vida en un momento donde me encontraba completamente cegada. Yo entiendo que ese mismo Salvador me puede salvar hoy de las otras cosas que han seguido surgiendo en mi vida, porque somos seres humanos. Y ahí yo he entendido que hay un Dios que todavía me puede salvar, que hay un Dios que todavía me puede libertar, que hay un Dios que me ayuda en mis procesos, que esa información que Él nos da, pues obviamente potencian lo que Él está haciendo en nuestra vida. Pero qué importante entender que Salvador hay solo uno. Nada ni nadie puede salvar mi espíritu, mi alma, como solamente el Señor Jesús, Cristo, el Mesías, lo puede hacer. Y en tercer lugar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las 5 prendas que les comenté anteriormente son prendas que nos defienden, nos protegen de los ataques del enemigo. Pero esta es la que ataca. Esta es ofensiva. Y déjeme decirle una cosa. Es muy diferente ver a alguien con una armadura, listo, preparado para pelear, a ver a alguien con una armadura y una espada. Y lo que necesitamos nosotros es tener la espada del Espíritu cuando ya el ataque sea casi que mano a mano. Y los que han tenido aquí y han discernido esos ataques del enemigo, esto es lo que necesitas. Esto es lo que necesitas.
¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando fue tentado, cuando estuvo en el desierto? Dice la Biblia que tuvo hambre después de 40 días de estar ayunando. Usted sabe que el enemigo usualmente viene en nuestros momentos de vulnerabilidad. Cuando tenemos hambre. Puedes estar teniendo hambre emocional, puedes estar teniendo hambre sexual, puedes estar teniendo hambre espiritual. El enemigo va a querer venir cuando estamos vulnerables. Y Jesús lo sabía, porque lo tentó con pancito. ¿Cuántos somos tentados con pancito? Ya lo confesamos, todo bien. Qué rico pancito. Es que hay una panadería cerca de mi casa, es deliciosa. Bueno, ya. Me perdí, ¿vieron? Qué increíble que Dios nos ha dejado esta espada para poder pelear en los momentos de vulnerabilidad. ¿Qué hizo Jesús? Le respondió al enemigo con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto vivimos nosotros. Entonces, busca ayuda si necesitas buscar ayuda. Háblalo con alguien más. Pedí oración, pero recuerda, sos un soldado, sos una soldado del ejército de Dios. Podés ponerte tu armadura y empezar a pelear con esto. Dice en Hebreos 4:12 que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, si usted viene aquí a la iglesia y sale enojado por lo que escuchó, gloria a Dios. Si usted sale animado de lo que sucedió, gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque la palabra lo que hace es discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y a veces se convierte en un espejo que nosotros vemos y decimos, ¿cuánto tengo que crecer? Uy, estoy desobedeciendo y tratamos de justificarnos. A mí me ha pasado. No estoy haciendo lo correcto. Bueno, pero es que aquella persona, y ya empieza uno así, ustedes han visto. Pero ahí me pongo el escudo de la fe. Ahí me pongo el cinturón de la verdad. Ahí me pongo el evangelio de la paz. Señor, quiero estar en paz contigo. La palabra es viva, iglesia. La palabra llega. La palabra llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, lo dice Hebreos. Lo más profundo, donde no queremos que llegue, ahí llega. Cuando no me gusta, ahí llega. Cuando me gusta, ahí llega. Porque esa es la palabra viva y eficaz con la que podemos atacar directamente al enemigo. Quiero terminar con esto. Hace varios años, mis hijos son muy, muy sensibles a las cosas espirituales y es parte, yo creo que de un proceso donde uno tiene que irles enseñando y mostrando poco a poco, ¿verdad?, acerca de esas cosas espirituales. Pero hubo un tiempo en el que yo sabía que el enemigo estaba queriendo atacar porque ellos empezaron a tener pesadillas. Ahora, cuando hablo de pesadillas, hay momentos donde es la pizza que usted se comió. Seamos realistas, hay momentos que es así, a veces uno, ay no, el enemigo me está atacando. No, es que usted se comió una pizza y se fue a dormir. La sangre no estaba circulando bien, todo estaba aquí. Hay otros momentos donde también suceden cosas en la escuela, en el trabajo y demás, donde uno entonces llega a entender que está elaborando algunas cosas o que a veces más bien es la misma psiquis, ¿verdad?, que está queriendo elaborar o manejar alguna situación que pasaste en tu día a día. Por eso es importante discernir. Dice Juan, disciernan los espíritus para ver si son de Dios. Hay momentos donde es algo simplemente humano, hay momentos donde es noche de pizza y hay otros momentos donde uno sabe que es un ataque espiritual. Entonces, cuando hay un ataque espiritual, en ese momento yo me acuerdo
que entonces yo saqué mi Biblia y me acordé. Y yo, bueno, en esos momentos a veces uno está un poquillo... Vamos a ver, quiere encontrar la solución correcta. Quiere saber cómo poder pelear, quiere saber cómo poder orar. Y me acordé del Salmo 91, típico, un salmo de protección. Y entonces empecé a orar con mis hijos toda esa semana, ese salmo. Algunas veces les decía, van a repetir estos versículos conmigo, en otros momentos era yo orando esos versículos. Pero también llegaba un momento en el que ellos dos se dormían y entonces yo iba a sus cuartos y caminaba por toda la casa orando lo que dice el Salmo 91. Porque sabemos que el enemigo le tiene miedo a esto. Porque sabemos que esto es efectivo cuando se trata de un ataque espiritual. Y entonces ustedes me podían ver por mi casa a mí, declarando lo que dice el Salmo 91 y que quiero declarar para ustedes en esta mañana. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, y yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré, y lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Iglesia, no temas. No temas. Tu vida está puesta en las manos de tu Señor. Pero necesitamos pelear con lo que realmente tiene autoridad espiritual en nuestra vida, que es la palabra del Señor. Y que cada vez que el enemigo quiera venir a atacarte, no solo te pones tu armadura, sino que te recuerdas, escrito está. Escrito está. Cuidas tu fe, cuidas tu salvación, cuidas esa relación del Señor que tienes, y vas a ver cómo Él te va a ir librando de todos y cada uno de tus enemigos en el nombre de Jesús.